Somos una facultad grande. El Centro de Educación Continua y Vinculación Académica facilitan a los estudiantes diversas alternativas como diplomados, seminarios y cursos que incrementan las oportunidades laborales para volverse partícipes en el avance de la nación. ¿Podían competir Tom y su equipo con Como dijo Gustav el Eiffel? arquitecto Manuel Villazón Vázquez, diseñar y hacer son dos actividades principales de la vida humana, ambas alimentadas por el arte y la ciencia. Edificio icónico, simple y reconocible al instante. El concepto despertó enseguida la imaginación del jeque. Una vela henchida por el viento que tenía un profundo significado. ¿Sus compañeros de la viabilidad del proyecto? Recuerdo que yo tiraba de la vela hacia el mar y el resto del equipo tiraba de ella hacia la costa. Hubo un tira y afloja hasta que intervino el cliente y dijo que se construiría sobre el mar. El jeque Mohamed estaba dispuesto a correr el riesgo de erigir el hotel a unos 270 metros de la costa. Nadie había construido nunca un rascacielos en una isla artificial. La estructura de 321 metros y 250.000 toneladas tenía que estar firmemente anclada para resistir los terremotos y tormentas del Golfo. Wright había ganado la primera de muchas batallas. La torre se edificaría sobre el mar, pero su negativa a desviarse de su visión obligaría a sus compañeros a traspasar las barreras de la ingeniería. A principios de 1995 el equipo ya trabajaba en la primera fase, la construcción de una isla plana. Pero los inexperimentados arquitectos estaban a punto de sufrir las inclemencias del clima de Dubái. El 27 de abril un shamal, una potente tormenta, barrió las costas del Golfo con brutalidad. En su trayectoria encontró un grupo de barcazas de construcción cargadas con 10.000 toneladas de roca cada una. Los arquitectos estaban preparados para cualquier cambio de clima, pero la tormenta superó sus expectativas, como cuenta Simon Crisp. Había olas de 3 y 4 metros que barrían la playa. Y ver la magnitud de las olas fue una advertencia para nosotros. Una enorme barcaza se soltó y se estrelló contra la costa. El equipo se dio cuenta de los daños que podían causar tormentas similares al hotel. Fue una demostración de la fuerza que tienen las aguas del Golfo Pérsico cuando se enfurecen. La decisión de los arquitectos de exponer la estructura a esas fuerzas pudo haber tenido graves consecuencias. Los ingenieros tendrían que luchar para construir una isla plana capaz de resistir la furia de la naturaleza. La isla artificial que albergará el hotel más alto del mundo llegó a una fase crítica tras 5 meses de obras. El jeque Mohamed de Dubái dependía del proyecto para transformar su país productor de petróleo en destino de turismo de lujo. Pero surgió un debate sobre la altura de la torre. El arquitecto Tom Wright quería hacerla baja para que pareciera una vela surgiendo del mar.
Discutimos mucho sobre la altura de la isla. Desde el punto de vista del diseño, yo quería que la gente estuviera cerca del mar. Tuvo que enfrentarse desde el principio a Mike McNicholas, responsable de la seguridad de la isla. Tom quería que la isla fuera lo más baja posible, que estuviera pegada al mar, pero a mí me preocupaba más la protección de la isla. La mayor preocupación de Mike era que las olas dañasen el hotel o arrastraran a la gente al mar. Al principio se iba a construir la isla a base de rocas, que abundan en la zona, y con una tecnología previamente demostrada. Pero Wright rechazó la idea porque una isla de rocas tendría que ser demasiado grande para poder repeler las olas. Para mantener la isla baja, McNicholas experimentó con unos bloques de hormigón pioneros destinados a reducir el impacto de las olas. Pero nunca se habían usado antes en el Golfo. Tuve que insistir en realizar una prueba en un tanque para asegurarnos de la seguridad de la isla. Las pruebas reproducían la fuerza de las olas más altas que se producen una vez cada 100 años y que rompían contra una serie de maquetas de distinta configuración. 3 semanas de pruebas demostraron que los bloques huecos funcionarían. Se construyó la isla con empinadas laderas de roca revestidas de hormigón para absorber el impacto de las olas. Los ingeniosos bloques actúan como una esponja. Cuando rompe una ola, penetra en su interior, gira sobre sí misma y su fuerza se disipa. Con la ayuda de los ingenieros, el arquitecto Tom Wright logró construir una isla que solo se eleva 7,5 metros sobre el nivel del mar. Entonces se comenzó la segunda fase de la obra. Se insertaron en el suelo del centro de la isla pilotes de acero de 20 metros de largo para crear un encofrado triangular de acero que constituiría el exterior del sótano del hotel una vez vaciado su interior de arena. Pero retirar la arena de dentro puede ser peligroso. Fue un auténtico reto para nosotros. Nos tenía preocupados y sin dormir las 24 horas de los 7 días de la semana. No sabíamos cómo impedir que entrase el mar y lo inundara. El peso del mar ejercía una enorme fuerza sobre el lecho. La presión forzaba el agua a través de la arena y amenazaba con inundar la isla artificial desde abajo. Para mantener fuera el mar, McNicholas inyectó cemento líquido en la arena para sellar el muro de hormigón desde abajo. Pero a medida que se sacaba la arena del interior, tenía cada vez menos peso para contener al mar. Hubo que poner a prueba el sellaje de cemento hasta el límite. En el peor de los casos, la presión del mar podría haber reventado el fondo de la excavación como si fuera el corcho de una botella de champán. Si sus cálculos estaban equivocados, los cimientos podían inundarse y matar a cientos de obreros. Pero él confiaba en su diseño. Una vez sellados los cimientos con cemento, se comenzó a sacar la arena de dentro. Y como responsable del proyecto, no dejó que sus empleados se arriesgasen solos. Me pareció que tenía que ser el primero en estar al fondo de la excavación 10 metros por debajo del mar, temiendo que las 7.500 toneladas de presión del mar reventasen los muros. Pero cuando llegó el momento de la verdad, los muros resistieron. Cuando comprobé que mi diseño funcionaba, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera. Estaba de pie en el fondo de la excavación, mirando los muros de acero y dándome cuenta de que resistían al mar. En noviembre de 1995 se terminó la isla para el hotel más alto del mundo. Y el equipo empezó con la tercera fase de la obra: los cimientos. El apoyo que necesita un rascacielos siempre es enorme, pero en el caso de esta torre existía un reto añadido.
Nunca se había hecho nada parecido sobre tierra ganada al mar. Era una torre de más de 300 metros sobre una isla artificial de 7 metros de altura en pleno Golfo Pérsico. Los problemas se multiplicaron cuando las primeras perforaciones trajeron malas noticias. A pesar de haber perforado el lecho marino a 180 metros de profundidad, no se encontró roca sólida. Pero los arquitectos permanecieron confiados a pesar de esta complicación. A cualquier persona le parecería una locura construir algo así sobre arena y además en el mar. ¿Cómo podría resistir la estructura los terremotos y los vientos de 150 kilómetros por hora si solo estaba sostenida por arena? Los obreros se prepararon para colocar los cimientos de la torre en una isla artificial a 270 metros de la costa de Dubái. Pero debajo no había un lecho de roca para sostener el rascacielos. El plan de los arquitectos consistía en sostener la torre mediante pilotes de acero y hormigón reforzado insertados a gran profundidad en la arena. Pero, ¿qué impediría que se hundiera la estructura? Dependía de un efecto conocido como fricción de la piel, que es la resistencia que impide que dos superficies rugosas se deslicen una sobre la otra. La fricción de la piel, en este caso, se producía entre la arena y la superficie del pilote. Y cuanto más largo y profundo es el pilote, mayor es el efecto. Voy a demostrarlo golpeándolo. Con los primeros impactos, se mueve enseguida, pero luego se queda rígido. Y no lo estoy golpeando con más o menos fuerza. Es que la fricción de la piel está empezando a surtir efecto. Una vez que la fricción entre el pilote y la arena equivale a la carga del martillo, el pilote se detiene. Pero el plan de Crisp solo funcionaba si la arena era lo bastante compacta para crear resistencia alrededor de los pilotes. Por ello hubo que recabar muestras de arena y enviarlas en contenedores sellados para ser analizadas. Si la arena resultaba estar demasiado suelta, los pilotes que sostendrían el edificio podrían venirse abajo. Y la geografía de Dubái ofrece motivos de preocupación. Se halla sobre una gran falla, por lo cual es proclive a los terremotos. En junio de 1964, en Niigata, al norte de Japón, se produjo un terremoto de 7,5 puntos. Como era una zona de suelo arenoso, bloques de pisos enteros se vinieron abajo. Y no es la forma de destrucción habitual de los terremotos, sino un fenómeno conocido como licuefacción. Cuando se agitan los granos de arena suelta, se rellenan las bolsas de aire. La arena se compacta y ocupa menos espacio. El suelo deja de comportarse como tierra sólida y actúa como si fuese líquido. En esa clase de arena cualquier edificio podría desmoronarse. Sin embargo, cuando llegaron los resultados de las pruebas, hubo una buena noticia. En el fondo había arena compacta y calcificada. No existía amenaza de licuefacción, pero los cimientos tenían que ser lo bastante profundos para que la fricción los sostuviera. Como no queríamos arriesgarnos, alargamos los pilotes otros 8 metros. Crisp colocó pilotes un 20% más largos de lo previsto. Los 250 pilotes medían un total de 10 kilómetros, 35 veces más que la torre que sostendrían. El edificio tenía que resistir lo peor que pudiera producirse en el Golfo. El hotel tiene esbeltas paredes de hormigón que no son capaces de resistir a los elementos por sí solas.
Para mantenerlas firmes frente a vendavales y terremotos, los arquitectos diseñaron una solución visualmente espectacular, una gigantesca estructura exterior conocida como exoesqueleto. Una serie de grandes cercas diagonales sujetan dos enormes arcos de acero a la columna del hormigón de detrás del hotel. El diseño de Wright hace único este edificio. Pero las grandes cerchas diagonales supusieron un infierno para Anthony McCarter, el ingeniero que tuvo que diseñarlas. Me provocaron 4 meses de angustia, noches sin dormir, preocupaciones y ansiedad. Tenían que ser muy fuertes para sujetar el exoesqueleto, pero su estética también era vital. Resultaba crítico que las diagonales fueran elegantes y bellas, porque eran muy visibles. El edificio tenía que impresionar y convertir a Dubái en un destino turístico, así que no se podían correr riesgos. Tenía que acudir a Tom y presentarle distintas opciones. Recuerdo que una vez le presenté 7 posibilidades y me tumbó una detrás de otra. Al final, McCarter encontró una solución estructuralmente fiable y a la vez hermosa que encajaba con la visión de Wright, pero que a su vez le provocó pesadillas a Malcolm Murphy, el constructor. Está muy bien que el arquitecto haga diseños bonitos, pero luego hay que construirlos. Encontró una fábrica a 15 kilómetros de la obra capaz de soldar las cerchas, cada una de las cuales medía más que un Airbus A380 y pesaba más que 20 autobuses de 2 pisos. Soldarlas en la fábrica era la parte más fácil. Lo difícil era transportarlas, ya que cada una pesaba 165 toneladas y medía 85 metros. Nos enfrentamos a un desafío increíble. Nadie había transportado nunca nada parecido en Dubái. Pero Murphy no se dio por vencido. Trajo uno de los mayores vehículos de transporte del mundo, una bestia con 80 ruedas, que viajó hasta la obra a un ritmo de 6 kilómetros por hora. La policía tuvo que cerrar las carreteras y retirar los semáforos para que pasara. Y cuando llegó la obra, los constructores se encontraron con el siguiente obstáculo. Las cerchas de 165 toneladas tienen que ser izadas hasta su sitio. El arquitecto se negó a que las partiésemos en 3, como queríamos, porque por estética no quería que existieran soldaduras. Así que hubo que encontrar la forma de izar enteras las cerchas a una altura de 200 metros, el doble que la Estatua de la Libertad. Tuvimos que meditarlo mucho, porque ni siquiera las 3 grúas gigantescas que teníamos nos servían para ello. Murphy tuvo que irse más lejos a buscar una solución y se trajo a un especialista en levantamientos de Singapur. Su equipo empleó cabestrantes, como las que se emplean en las plataformas petrolíferas, colocadas en lo alto de unos voladizos a 15 metros del edificio, y sujetaron los extremos de las cinchas con cables de 225 toneladas de resistencia. La mañana en que izamos la primera estábamos nerviosísimos. Esa semana 30 o 40 personas pasaron varias noches sin dormir preparándose para el primer izamiento. Los 2 enormes cabestrantes resistieron el tirón e izaron lenta y laboriosamente la enorme plataforma por un lateral del edificio. Salió todo según lo planeado, pero Murphy y su equipo tuvieron que enfrentarse a un reto final, ya que las cerchas llevaban aparejada una complicación más. Había que colocarlas en su sitio con una precisión exacta, pero Dubái tiene un clima con variaciones de temperatura de hasta 14 grados en un mismo día, lo que provocaría la contracción y expansión de las cerchas, un problema conocido como expansión térmica. Es la pesadilla de cualquier trabajador del acero, trabajar en el desierto a 50 grados. El acero se expande con el calor y se contrae con el frío. Vale, encendedlo ya. Vamos a calentar el acero para darles una idea del efecto de las temperaturas del desierto.
El calor hace que las moléculas se muevan más rápido y vayan más lejos, y la longitud de este tubo de 15 metros crece visiblemente. ¿Qué os había dicho? El acero se expande con el calor. Las cerchas diagonales de la torre podían expandirse y contraerse hasta 5 centímetros en 24 horas. Y nunca encajarían en el punto exacto sin una solución ingeniosa. Lo estuvieron pensando los ingenieros, los fabricantes de acero, los de estructuras, los arquitectos. Todos tratamos de solucionarlo. Y al final la solución se le ocurrió a un arquitecto. En el marco de la estructura, un soporte de fijación con una gran arandela con el agujero descentrado giraba hasta que se alineaba con el agujero de la cercha diagonal. Después se insertaba una clavija de acero de 30 centímetros entre ambos agujeros para unirlos. Este inteligente mecanismo proporcionó al equipo los 5 centímetros de margen necesarios para instalar y fijar las cerchas en su sitio. Cuando colocamos la clavija, descorchamos botellas de champán. Fue increíble. Pero no había tiempo para celebraciones porque los primeros invitados, los más importantes, llegarían antes del año 2000, con lo cual solo disponían de 36 meses para finalizar la obra. La visión del jefe Mohamed significaba que teníamos que terminarlo no para mañana, sino para ayer. En enero de 1997, un coloso estaba emergiendo en la costa del Golfo. El Burj Al Arab sería el hotel más alto del mundo, un imán para el turismo más exclusivo y un símbolo de orgullo para Dubái. El arquitecto Tom Wright quería que el edificio fuera hermoso. Las secciones de acero del exoesqueleto que lo sostendría tenían que ser lo más minimalistas posible. La vista desde estas suites de 2.000 euros la noche tenía que valer su precio. Cuando estás en una habitación mirando por las ventanas te lo encuentras delante, así que tenía que tener unos detalles excepcionales y estar bien colocado. Pero surgió un problema. Si el exoesqueleto era demasiado ligero, los vientos que soplan a 300 metros sobre el Golfo podían afectar al edificio. Y si la estructura fuera demasiado robusta, afectaría a la elegancia del diseño en forma de vela. Una vez más, Wright chocó con los ingenieros que velaban por la seguridad de la torre. Cuando se diseña por primera vez un edificio más alto que la Torre Eiffel, hay que asegurarse de hacerlo bien. La estructura es tan poco habitual que por primera vez en la historia de Dubái, los ingenieros deciden realizar pruebas en un túnel de viento. El ingeniero eólico Volker Budgereit sabía que Burj Al Arab era un edificio único. Antes de esta torre, la mayoría de los edificios del Golfo tenían formas bastante ortodoxas. Eran cuadrados o rectangulares. Y en esa época pareció una locura tener que efectuar pruebas en un túnel de viento para construir un hotel. Pero para esa clase de estructura era esencial. El túnel de viento simuló los efectos del viento del Golfo a escala 1,50. El edificio soportaba una fuerza considerable, el doble que en Londres. Medimos las succiones, que eran del orden del peso de un coche colgando de un panel del edificio, que es algo inaudito. El túnel del viento arrojó resultados que podrían amenazar por completo a la torre. Cuando estudiamos el diseño, enseguida nos preocupó un fenómeno llamado vorticidad. La vorticidad es la pesadilla de los ingenieros. El viento que sopla contra los bordes afilados de una estructura de acero puede causar tornados en miniatura bajo ciertas condiciones, que a su vez desencadenan peligrosas vibraciones que pueden destruir el edificio, como ocurrió con estas enormes torres de enfriamiento de Ferry Bridge, en el norte de Inglaterra, en 1965. Los ingenieros tenían que encontrar la forma de proteger Burj Al Arab. Y recurrieron a unas ingeniosas pesas colgantes amortiguadoras de vibraciones que se instalaron en los puntos vulnerables del hotel.
Cuando sopla el viento y la vorticidad provoca vibraciones, son las pesas de 5 toneladas las que oscilan en lugar de la estructura y reducen las vibraciones a niveles por debajo del límite de seguridad. Se colocaron 11 de ellas desde lo alto del mástil hasta el suelo a lo largo de los arcos de acero. Estos amortiguadores terminaron con la amenaza. En junio de 1997, Dubái seguía reinventándose como destino turístico de lujo. Y este antiguo hotel fue derribado mientras el Burj Al Arab, el símbolo del nuevo Dubái, cobraba forma. 30 meses antes de la fecha límite se comenzó a construir el mayor reto para la ingeniería. El jeque Mohammed quería asombrar al mundo y para ello se diseñó un restaurante que parecía suspendido del cielo. Me gustaba imaginarme a los visitantes sentados en el espacio contemplando la vista de Dubái y el Golfo Pérsico, flotando entre nubes. Comer suspendido sobre el espacio es una experiencia sin paralelo. El restaurante Al Muntaha se eleva a 200 metros sobre el mar y se proyecta casi 27 metros al vacío desde ambos lados del estrecho núcleo central del hotel. Una vez más, el arquitecto Tom Wright lanzó un guante al ingeniero Anthony McCarter. ¿Podría sostener la excéntrica estructura sin soportes aparentes? Cuando Tom me lo enseñó, pensé que estaba loco. Es una sala del tamaño de muchos edificios. Y Tom quería que sobresaliera mucho del centro de gravedad de la estructura que lo sujeta. Que colgase al aire con solo los ingenieros de estructuras para sostenerlos. Si los ingenieros fallaban en sus cálculos, el edificio se precipitaría al vacío. McCarter encontró una solución para desafiar la gravedad que superó los límites de la ingeniería. En el núcleo del hormigón de la espalda del edificio insertó una serie de soportes de acero llamados incrustaciones, de los que irradian 10 enormes vigas de acero de hasta 1,6 metros de alto. Las vigas formaron la base del suelo de acero rígido. Las alas exteriores se sujetaron a la base y después se revistieron de aluminio y cristal. Era una estructura que desafiaba la gravedad y aguantaría vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Era un triunfo de la ingeniería. Pero ya se habían consumido 4 de los 6 años del proyecto y nadie podía permitirse aminorar la marcha. Era un programa implacable, con 24 horas de trabajo y reuniones diarias a las 6 de la mañana. Vivíamos, dormíamos y respirábamos con el edificio. Era un reto diseñarlo y construirlo en el plazo oficial. El hotel se iba a inaugurar para celebrar el año 2000 y solo faltaban 2 años. Los medios de comunicación mundiales querían comprobar si el hotel ofrecía lo que el jeque prometía y si se acabaría a tiempo. Y la única forma de terminarlo era comenzar a decorar su interior mucho antes de acabar su exterior. En un clima templado no plantearía problemas, pero en Dubái se alcanzan los 49 grados con una humedad del 100%. Y en esas condiciones no se puede trabajar en detalles delicados como el pan de oro, la seda y la madera tallada. Si colocábamos materiales sensibles a la humedad, cuando acabásemos el exterior ya estarían destrozados. Entonces, hubo que instalar aire acondicionado en la enorme obra y reducir drásticamente la temperatura. Y el primer paso para ello era colocar la pared final, la emblemática vela blanca de Wright. Pero costó mucho.
Se instalaron secciones de fibra de vidrio entre enormes vigas horizontales. La superficie se forró de teflón para protegerla de la suciedad y la arena, con lo que el Burj Al Arab batió otro récord, el de mayor pared textil del mundo. Las propiedades reflectoras de la vela blanca ayudarían a reducir la temperatura. Pero los constructores tenían que encontrar la forma de meter camiones en el edificio sin que entrase aire caliente del desierto. La solución fue instalar una esclusa de aire enorme, en la que los camiones entraban y hacían una pausa mientras se cerraban las puertas exteriores y se abrían las interiores. Con la esclusa de aire y la vela, el edificio ya estaba sellado. Pero enfriar un espacio tan grande en obras supuso todo un desafío. El hotel tenía el atrio más grande del mundo, con 180 metros de altura. Si se refrescaba un ambiente tan húmedo demasiado rápido, el aire caliente se condensaría en agua en lugar de transformarse en aire frío, y la condensación sería incontrolable. Se podía haber formado una nube de lluvia en el techo del atrio que causara daños a la decoración interior. La única forma de evitar nubes de lluvia llevaba mucho tiempo. Se podría encender el gigantesco sistema de aire acondicionado poco a poco y refrescar el interior apenas 1 grado menos por día. Pero dadas las prisas, resultaba penosamente lento. Empezamos a refrescar el edificio en junio de 1998 y no acabamos hasta diciembre. Por fin, se podía empezar a decorar el interior. Pero la búsqueda de un decorador digno de un jeque retrasó aún más el proyecto. Quang Chu, que ya había trabajado para el sultán de Brunei, sabía cómo satisfacer a la realeza. Fue una gran noticia que accediera a decorar el hotel más lujoso del mundo con 202 suites palaciegas y un atrio de 180 metros. Pero solo tenía 2 años para diseñar y completar la decoración antes de que llegasen los primeros huéspedes. Teníamos un programa apretadísimo, así que todo mi estudio, 50 decoradores, dejaron todo lo demás y se pusieron a trabajar solo en Burj Al Arab. Y Chu no solo se enfrentaba a un plazo ajustado, sino que además el jeque esperaba que asombrase al mundo. Nos encargaron que diseñásemos algo que no se hubiera diseñado nunca, ni nunca se volviera a diseñar. Quang Chu y su equipo se pusieron a diseñar interiores que encajasen con la ambición del jeque. Pero con la decoración ya avanzada surgió un problema. El jeque decidió ofrecer a sus huéspedes todos los aparatos electrónicos posibles en sus suites, lo que podría acarrear peligrosas consecuencias. Y fue a un nuevo miembro del equipo, el ingeniero Rob Roos, a quien le tocó resolver el problema. Hubo que rediseñar al completo la decoración, porque el nuevo requisito imponía una potencia eléctrica un 50% superior. Los nuevos planes del jeque exigían que cada suite dispusiera de 14 kilovatios, 8 veces más que el hogar europeo medio. La electricidad de las 202 suites serviría para abastecer a un pueblo de 6.000 habitantes. Y el hotel estaba decorado con cortinas eléctricas y 52.000 lámparas, casi todas ellas con regulador de voltaje. Se necesitaron más de 5.000 kilómetros de cables eléctricos. Además, tanta electrónica podía interferir en la onda de la corriente eléctrica y crear un problema conocido como distorsión armónica, que podía fundir el aislamiento de los cables y provocar un incendio. Era algo que no se podía permitir y hubo que solucionarlo. Para ello, hubo que elevar la ingeniería eléctrica a un nuevo nivel. Se diseñó un sistema de filtro armónico que detectaba la corriente eléctrica y enviaba una corriente refleja para contrarrestarla. Se
Se llama antifase y actúa como el ruido que afecta a los auriculares. Se instaló en puntos claves del suelo por donde entraba la electricidad en el edificio. Nadie había intentado instalarlo nunca a esa escala. Fue la mayor instalación de filtros activos que se ha llevado a cabo en un edificio del mundo. Una solución de categoría mundial para un edificio de categoría mundial. En abril de 1999, el hotel más alto y lujoso del mundo estaba a punto de acabarse. Todos se apresuran a terminar sus cometidos a tiempo con la fecha límite, incluida la decoradora Quan Chu, que sigue trabajando a toda máquina. No celebramos la Navidad, ni la Semana Santa, ni ningún día de fiesta. Trabajábamos entre 50 y 60 horas a la semana. El jeque le había encargado que innovase, asombrara y maravillase a los huéspedes con un moderno palacio árabe. Y ella lo cumplió encargando 24.000 metros cuadrados de mármol italiano y brasileño, el equivalente a 3 campos de fútbol, además de 8.000 metros cuadrados de pan de oro para crear la sensación de lujo apropiada. Lo completó con arañas de cristal, telas con hilo de plata y terciopelo. Pero para el atrio más grande del mundo, tomó la radical decisión de utilizar decoración minimalista y dejar que la compleja arquitectura hablase por sí sola pintándola de blanco. La decoración cumplió los plazos. Y entonces llegó el momento de la verdad. El jeque visitó la obra para comprobar los resultados y emitir su juicio. Al hombre responsable de todo el proyecto le encantó el lujo recargado de las suites, pero allí acabó la buena noticia. Me llamaron para preguntarme cuándo tenía pensado acabar el atrio. Les dije que ya casi estaba, y me dijeron que no, que le faltaba color. Al jeque no le gusta el estilo blanco del atrio. Es demasiado soso. No era brillante, no era colorista, no era rico, no entusiasma. Chu tuvo que rediseñar por completo el atrio en menos de 6 meses. Vivía literalmente en el hotel, corriendo de un lado a otro. Era su última oportunidad de hacerlo bien, así que decidió impresionar. Creó un espectáculo de luces para iluminar la pared de tela más alta del mundo y diseñó fuentes con juegos de agua para el vestíbulo. Rodeó las escaleras de grandes acuarios de peces y transformó la vista del atrio en una paleta de colores vibrantes. Todos contuvieron la respiración pensando si satisfacería al jeque. Era pura adrenalina. Estuve días sin dormir antes de la inauguración. La respuesta del jeque fue muy positiva. Le encantó cómo había quedado el proyecto. El jeque cree que ha sido un sueño hecho realidad, que ha logrado crear un hotel de 7 estrellas. En diciembre de 1999 se abrió las puertas a los primeros y millonarios clientes un mes antes de fin de año. El propio jeque acudió a presenciar la última puesta de sol del milenio desde lo alto de su torre. Los arquitectos han cumplido con su trabajo. Todos los aspectos del icónico edificio son extraordinarios. En el restaurante de la planta baja, un equipo de buceadores cuida de 700 peces exóticos en un tanque de 280 metros cúbicos. Se puede confraternizar con los tiburones mientras se come.
Y en la otra punta del hotel, en el restaurante suspendido, se puede cenar en pleno cielo en un espacio que es toda una hazaña de la ingeniería. Una espectacular combinación de fuego y agua recibe a todo el que entra en la torre. Alojarse aquí no es barato. La suite más cara cuesta $28.000 la noche. Y los clientes disponen de un helipuerto de 330 toneladas que se proyecta en el vacío a 200 metros sobre el nivel del mar. Cuando no lo usan Federer y Agassi como pista de tenis, es la forma más exclusiva de llegar al hotel más exclusivo del mundo. Ha sido el proyecto más importante de mi vida. Nunca me encontraré con otro igual. El triunfo de la ingeniería al crear la primera isla artificial de Dubái ha tenido amplio eco. Ha abierto el paso a proyectos aún más ambiciosos, como la original Palm Island, que se vendió en 3 días, o las World Islands. El hotel más alto del mundo ha puesto los cimientos de un futuro seguro cuando se acabe el petróleo. Y ahora es el símbolo internacional de Dubái. Desde el principio supimos que teníamos la oportunidad de crear algo espectacular. Y creo que lo hemos logrado. La atrevida apuesta del jeque Mohammed ha merecido la pena.